Y la cuarta característica, somos una república federal. Este concepto de lo federal proviene directamente de los gringos. Ellos lo adoptaron desde el siglo XVIII, desde su Congreso Constituyente. Se declararon ser una nación federal, compuesta por estados libres y soberanos. Y nosotros hasta el siglo XIX lo hicimos, y salvo algunos lapsos, lo hemos conservado. En un estado federal o unitario, no es una sino varias entidades las que se tienden a unirse, existen dos niveles de gobierno, el de la federación y el de sus componentes, sus entidades federativas, las cuales son libres y soberanas, entre comillas, unidas y cohesionadas o de plano subordinadas por una ley suprema, o sea, la Constitución. Y esta es la segunda parte del artículo 40, una república compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación. Es decir, existen dos órdenes jurídicos, el de la federación y el de cada entidad federativa. Y no es que uno esté sobre el otro, más bien se complementan. La Constitución precisa las funciones de cada uno de los dos órdenes jurídicos. Lo que no le está permitido a la federación, lo hacen los estados, y al revés, lo que no le está permitido a los estados, lo hace la federación. Por eso, por ejemplo, existe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya jurisdicción es todo el país, y existen constituciones políticas locales que atienden las jurisdicciones de cada entidad federativa y las necesidades de sus respectivos habitantes, salvo los ciudadanos capitalinos, que gracias a la izquierda no tenemos constitución local. Por último, anoto que al igual que otros artículos, el 40 tiene elementos ambiguos, el 39 también tiene elementos ambiguos, porque ahí recoge, si mal no recuerdo, dos ideas, una de Juan Jacobo Rousseau, que habla de la soberanía popular y que tiene que ver con la democracia directa, y la otra de un señor que se llamó Emmanuel Sieyes, que habla de la soberanía nacional y que tiene que ver con la representación indirecta, que es lo que predomina según los siguientes artículos. Bueno, decía que el 40 tiene elementos ambiguos que se prestan a polémicas innecesarias. Por ejemplo, esto último, lo que tiene que ver con los estados que dice la Constitución, son libres y soberanos. Y eso no es cierto, porque la misma Constitución les marca límites a su libertad y a su soberanía. Más bien son autónomos, porque pueden crear su propia ley fundamental, pero sin contradecir a la ley general. Todo lo anterior es lo que dice la ley, la Constitución, y se oye bonito. El problema, como en otros artículos, es que la realidad es otra cosa, y es otra cosa muy fea. Por ejemplo, cuando se dice que somos una república representativa, pues tenemos representantes, eso es cierto, pero la generalidad de ellos son muy chafas, o al menos muy cuestionados en su trayectoria. Véase el caso de los que se estrenan como diputados federales en la próxima, que ya es la 63 legislatura, el próximo 1 de septiembre. Ya se sabe, pero no se lo digan a nadie, que sea así nada más entre nosotros, que al menos una cuarta parte de ellos, de los nuevos diputados, como 130, tienen señalamientos públicos graves, pues 15 han estado involucrados en procesos penales, 12 han sido señalados como corruptos, 8 tienen denuncias de tener nexos con el crimen organizado o desorganizado, 8 fueron acusados por enriquecimiento ilícito, 21 fueron acusados de uso indebido del cargo, 11 han sido señalados de nepotismo, 14 han tenido gestiones polémicas, 6 han sido catalogados como improductivos en otros cargos públicos, 16 tienen el único mérito de ser hijos de políticos prominentes, 14 han sido catalogados como chapulines o changos, pues saltan de un cargo al otro, 4 han sido señalados como brazos o enlaces con alguna de las grandes televisoras, 1 acaba de ser detenido, y hay de todos los partidos, y se avisora que la próxima legislatura, que es la número 63, repito, será igual o más mediocre que las anteriores. O sea, tenemos representantes, pero bueno, y así con las otras realidades que tienen que ver con algunos de los 5 conceptos comentados del artículo 40. El remedio es que en México predominen los ciudadanos y no los vasallos, pero bueno, esa es otra historia. Con respecto al artículo 41, que entre otras cuestiones habla del papel que deben jugar los partidos políticos en la conformación del poder, solo les comparto una observación general
y una propuesta concreta para modificarla. Originalmente este artículo era breve en su extensión, tenía 2 párrafos. Con reformas recientes ha quedado de un tamaño gigante. Quizá los legisladores, como integrantes de algún partido, en su afán de cuidarse los unos a los otros de sus respectivas trapacerías, le agregaron todo lo que se les ocurrió y confundieron lo que debe ser una norma general, que es lo que debe aparecer en cada artículo de la Constitución, con la ley reglamentaria respectiva. Es decir, en este artículo, el 41, metieron toda una ley y quedó un artículo gigante. Con respecto a mi propuesta concreta para modificarlo, tiene que ver con el financiamiento de los partidos. Aquí entre nos, otra vez, les confieso que considero que la cantidad de dinero que se les da a los partidos políticos registrados es desmesurada, a pesar de que se les tiene como entidades de interés público, es decir, entidades sobre las cuales todos los ciudadanos tenemos derecho a pedirles cuentas. Me parece que no desquitan lo que se les paga por sus servicios a la patria. Es un verdadero dispendio lo que se les da a cambio de muy poco. No les digo la cantidad que reciben porque se les puede derramar la bilis, pero lo pueden consultar en la página respectiva. Pero creo haber encontrado una solución dentro del actual marco jurídico. El apartado 2 del artículo 41 habla de la manera en que se deben financiar los partidos. En especial, el inciso A dice: el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes de los partidos se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del salario mínimo diario vigente para el DF. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Como me parece que dicha fórmula es ventajosa, pues parte del supuesto de que todos los ciudadanos inscritos en el padrón votan o participan en el proceso electoral, lo cual no es cierto, es decir, es una premisa falsa, pues actualmente no participan ni la mitad de los inscritos. Lo que propongo es que haya congruencia, o sea, que en lugar de que la base para la fórmula sea el total del padrón, mejor que dicha base sea el número de ciudadanos inscritos en el padrón que vota en las elecciones. De esa manera, en las actuales circunstancias, dicho financiamiento se reduciría drásticamente más de la mitad. Claro, si convencen a más ciudadanos de ir a votar, pues más dinero se les da. Con este criterio, que se les dé dinero en base al número de votantes efectivos y no al total de ciudadanos inscritos en el padrón, se abatiría incluso el costo de nuestras carísimas elecciones. Si el proceso electoral que acaba de concluir costó 36,000 millones de pesos, por ejemplo, con el criterio propuesto hubiera costado 17,000 millones de pesos. O visto de otra manera, si cada voto en México en esta ocasión costó $18, como 200 pesos, que lo convierten en uno de los más caros en el mundo, con el $18, ¿no? Son como 200 pesos. Que lo convierte en uno de los más caros en el mundo, con el criterio propuesto hubiera costado menos de $9. Y tómese en cuenta que en Brasil, por ejemplo, cuesta $1 el voto, o en Guatemala que cuesta 30 centavos de dólar. Y ya me cansé.